Lenguaje común y lenguaje algebraico. Seguramente tú has dicho o has escuchado a alguien decir: la temperatura disminuyó 5 grados, la gasolina incrementó su precio 5 centavos por litro, o repartiremos el pastel entre 12 personas. Estos enunciados que empleamos en nuestra vida diaria los podemos representar matemáticamente usando una combinación de variables y constantes, y de ser posible hasta en una relación. Cuando realizamos esta transformación utilizamos un lenguaje llamado algebraico. Para tener un buen manejo de este lenguaje es importante conocer las equivalencias de las palabras que sugieren operaciones matemáticas conocidas. Pero, ¿cómo representamos un número? Un número en el lenguaje algebraico se puede representar con cualquier letra, por ejemplo, con una X, con una Y, con una Z, con una N, etc. Algunas de las formas que un enunciado expresa la operación de suma son: un número se incrementa 5 unidades, un número más 5, a un número le añadimos 5 unidades, a un número le aumentamos 5 unidades. Ahora, para la operación de resta son: un número decrece 5 unidades, un número menos 5, a un número le quitamos 5 unidades, a un número lo disminuimos en 5 unidades. O también podemos decir la diferencia entre dos números, esto es x menos y. Para la multiplicación decimos un número por 5, un número con factor 5, 5 veces un número, a un número lo multiplica 5, el producto de dos números. Y para la división tenemos un número entre 5, un número dividido por 5, el cociente de dos números y la razón de dos números. Aplicando lo anterior, un número par puede ser representado en lenguaje algebraico como 2 por n y un número impar como 2 por n más 1. Ahora analicemos el siguiente enunciado formulado en lenguaje algebraico. En física, la distancia recorrida por un cuerpo en caída libre en cualquier instante de tiempo se puede obtener si multiplicas la velocidad inicial por el tiempo más la fuerza de gravedad por el tiempo al cuadrado entre 2. ¿Cómo representarías algebraicamente la expresión mencionada? Veamos. Vamos a identificar las variables involucradas en el enunciado. Estas son distancia recorrida, velocidad inicial, tiempo y la fuerza de gravedad. Además, observa que tenemos una constante, que esta es 2. Ahora, cada una de las variables las vamos a representar con una letra. Para la distancia recorrida, esta va a ser igual a la letra D. Para la velocidad inicial va a ser igual a v sub 0. Para el tiempo va a ser igual a t. Y para la fuerza de gravedad va a ser igual a g. En el caso de la constante, seguiremos utilizando el número 2. Entonces, para formular la expresión, nos basamos en el enunciado. Tenemos que la distancia recorrida se puede obtener. Esto lo podemos escribir como d igual a la velocidad inicial por el tiempo más la fuerza de gravedad por el tiempo al cuadrado entre 2. Por lo tanto, la expresión que representa algebraicamente el enunciado es d igual a v sub 0 por t más g por t al cuadrado entre 2. Existe una diversidad de expresiones que empleamos a diario para determinar distintas relaciones matemáticas, por lo que se vuelve necesario emplear el lenguaje algebraico para resolverlas, usando constantes y variables. Por lo tanto, resulta de gran importancia comprender el lenguaje algebraico
para plasmar correctamente nuestras ideas en forma matemática. Ya por último, ¿cómo representarías algebraicamente la suma de dos números al cuadrado? Y la suma de los cuadrados de dos números